Pocas figuras en la historia de la humanidad han logrado algo tan desconcertante como él: ser amado por los fieles, respetado por los escépticos y venerado incluso por los animales del bosque. Su vida fue una renuncia radical, un salto al vacío que lo llevó del lujo al polvo, del orgullo a la humildad, del ruido del mundo al susurro de Dios. Pero lo que muchos no saben es que su transformación no fue tan simple, ni tan pacífica. Hubo lágrimas, visiones, heridas invisibles, y una señal celestial que sigue generando debates entre teólogos y científicos. ¿Quién era realmente Francisco de Asís? ¿Un loco? ¿Un santo? ¿Un elegido? Suscríbete si alguna vez has sentido que tu vida necesita un giro, porque esta historia, que comienza con una armadura brillante y termina con un cuerpo lleno de llagas, podría cambiar la forma en la que entiendes a Dios y a ti mismo. Quédate hasta el final, porque el misterio de lo que le dijo Cristo en la cruz de San Damián aún sigue sin resolverse. Nadie lo habría imaginado. Nadie. Ni siquiera sus padres. Francesco nació en 1181-1182, en la ciudad de Asís, en el corazón de Italia. Su padre, Pietro di Bernardone, era un rico comerciante de telas. Su madre, Pica, de ascendencia noble francesa, quiso llamarlo Giovanni, como Juan el Bautista. Pero su padre, de viaje por negocios en Francia cuando nació el niño, insistió en llamarlo Francesco, el francés. Y ese nombre, tan poco religioso para la época, marcaría la diferencia. Desde joven, Francisco fue un imán para la alegría. Tenía carisma, gracia, ingenio. Era el alma de todas las fiestas. Vestía como un príncipe y soñaba como un caballero. Sus amigos lo adoraban. Su padre lo admiraba. Y su ambición parecía no tener límites. En las plazas de Asís se hablaba de sus gestos generosos. Compraba vino para todos, recitaba poesía, se ofrecía para ayudar en todo. Pero también se rumoreaba que evitaba el contacto con los enfermos, que no toleraba la suciedad, que dormía en sábanas de lino y que no resistía la idea de envejecer. Era un joven brillante, pero vacío. Y eso, aunque nadie lo veía, le dolía profundamente. A los 20 años, como muchos de su generación, soñó con la gloria en el campo de batalla. La guerra entre Asís y Perugia ofrecía la ocasión perfecta. Se alistó, con una armadura deslumbrante que su padre le compró, y partió convencido de que regresaría como héroe. Pero todo salió mal. Fue capturado y pasó casi un año prisionero en condiciones miserables. Allí, en la oscuridad de una celda húmeda, empezó a quebrarse por dentro. Sus cartas ya no hablaban de gloria, sino de silencio. Al volver a casa, era otro. Durante los meses siguientes, sus comportamientos comenzaron a cambiar. Se alejaba de las fiestas. Caminaba solo. Pasaba horas contemplando las colinas. Rezaba en secreto. A menudo se lo veía hablando con árboles, con piedras, incluso con pájaros. Su padre se alarmó. Sus amigos se burlaban. Algunos decían que había perdido la razón. Pero algo lo estaba transformando. Algo invisible. Algo poderoso. Un día, al pasar junto a un leproso, Francisco sintió un rechazo instintivo. Como siempre. Pero a pocos metros, se detuvo. Dio media vuelta. Y regresó. No solo lo saludó. Lo abrazó. Y lo besó. Aquel gesto, que hoy podría parecer simbólico, fue para él una victoria total sobre su miedo. Lo que me resultaba amargo, diría después, se me volvió dulzura del alma y del cuerpo. Fue ese mismo año cuando, rezando en la iglesia en ruinas de San Damián, escuchó una voz. Nadie estaba allí. Nadie humano. La cruz sobre el altar, una imagen de Cristo bizantina, con los ojos abiertos y serenos, le habló: Francisco, repara mi casa, que como ves, está en ruinas. Pensó que se refería a la iglesia física. Vendió telas de su padre para repararla. Cuando Pietro lo descubrió,
No tardaron en formarse pequeñas comunidades alrededor suyo. Dormían en chozas, compartían el pan y predicaban por los caminos. No pedían limosna. Solo proclamaban paz. Iban descalzos. No poseían nada. En los pueblos los llamaban los penitentes de Asís. Pero pronto, esa fraternidad necesitó estructura. Y Francisco, con reticencia, redactó una regla. No era una regla como las de los monasterios antiguos. No tenía normas complejas ni jerarquías cerradas. Solo decía, vivir el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo en pobreza, humildad y alegría. En 1209 viajó a Roma con sus primeros hermanos. Querían pedir la aprobación del Papa Inocencio III. Los cardenales se rieron. Un grupo de hombres harapientos, que hablaban de pobreza y fraternidad, querían ser reconocidos oficialmente. Pero cuando el Papa los vio, dudó. Aquella misma noche tuvo un sueño. Vio a un pequeño hombrecillo que sostenía con sus hombros la iglesia de San Juan de Letrán, que se derrumbaba. Al día siguiente, mandó llamar a Francisco y, sin comprender del todo, les dio su bendición. Así nació oficialmente la Orden de los Hermanos Menores. Pero no era una orden común. Francisco no quiso que nadie la dirigiera como superior permanente. No aceptaba casas fijas. No permitía que acumularan nada. Ni libros. Ni comida. Ni siquiera un lugar donde dormir. Y sin embargo, crecían. En cuestión de pocos años, había cientos de frailes en toda Italia. Y luego en Francia, España, Alemania. Hombres de toda clase social se unían a ellos. No por obligación, sino por atracción. Pero con el crecimiento vinieron los problemas. Algunos hermanos querían suavizar la regla, aceptar donaciones, construir conventos. Francisco sufría. Se retiraba a orar. No quería confrontaciones, pero tampoco quería traicionar el carisma original. Una noche, mientras rezaba solo en el monte Albernia, ocurrió algo que la historia no ha olvidado. Fue el 14 de septiembre de 1224. Francisco llevaba días en ayuno y oración. De pronto, una luz intensa lo envolvió. Vio descender del cielo a un serafín crucificado, con 6 alas. Y en ese momento, sintió un dolor agudo atravesar sus manos, sus pies y su costado. Había recibido los estigmas. Las mismas heridas de Cristo. Pero no de forma simbólica. Eran llagas reales, sangrantes, visibles. Los hermanos más cercanos quedaron aterrados al verlas. Francisco pidió que no se hablara de ello. No quería veneración. No quería ser visto como algo más que un pobre hermano. Pero la noticia se extendió. A partir de ese día, su salud se deterioró rápidamente. Apenas podía caminar. La luz le hería los ojos. Pero su alma parecía más viva que nunca. Dictó su testamento, cantó con los pájaros, bendijo a los hermanos y escribió el Cántico de las Criaturas, un himno de alabanza a Dios por la creación entera. El sol, la luna, el agua, el fuego, la muerte. Todo era hermano. Todo era comunión. Francisco no veía al mundo como lo vemos nosotros. No lo clasificaba en útil o inútil, bueno o malo, humano o animal. Lo veía como un tejido sagrado donde cada ser vivía por amor de Dios. Y por eso, cuando hablaba con lobos, con aves, con peces, no era superstición. Era respeto. Era comprensión profunda de que todo está vivo en el corazón del Creador. Y sin embargo, había un secreto que solo reveló en sus últimos días. Algo que escuchó en la cruz de San Damián y que nunca quiso escribir. Durante sus últimos años, San Francisco fue una figura extraña incluso para su propia época. Un santo vivo, sí, pero también un hombre roto, enfermo, cada vez más silencioso. Los hermanos le pedían consejo, buscaban su mirada, pero él ya no estaba del todo entre ellos. Había comenzado un camino de abandono.
pidió ser llevado al lugar donde todo había comenzado, la Porciúncula. Aquella pequeña iglesia dedicada a Santa María de los Ángeles, que él mismo había reconstruido con sus manos y donde había comprendido por primera vez lo que significaba vivir el Evangelio sin glosa. Allí, acostado sobre la tierra desnuda, rodeado por sus hermanos más fieles, Francisco se preparó para el último viaje. Pidió que le leyeran el Salmo 142. Con mi voz clamo al Señor, con mi voz suplico al Señor, expongo ante él mi angustia, le manifiesto mi tribulación. Sus labios se movían con cada palabra. Y cuando llegó el momento, sonrió. Bienvenida, hermana muerte, dijo con voz temblorosa. Murió el 3 de octubre de 1226, al atardecer, mientras el sol teñía de oro los campos de Asís. Tenía apenas 44 años. La noticia se propagó como un incendio. Las campanas de las iglesias sonaron sin que nadie las tocara. Se dice que, aquella noche, los lobos bajaron del bosque y aullaron en silencio junto a la Porciúncula. Las aves, en la mañana siguiente, llenaron los árboles cercanos y no se movieron durante horas. No fue una leyenda. Fue un reconocimiento. El hombre que había amado a todos como hermanos, era ahora acogido como uno de ellos por la creación entera. Pero la historia no termina ahí. Pocos días después, mientras los hermanos preparaban su tumba, encontraron bajo su cama de paja un pequeño pergamino. No estaba firmado, pero la caligrafía era suya. Decía: «Cuando muera, no lloréis por mí. Llorad por los que nunca han amado, porque el alma que ha amado lo ha tenido todo». El entierro de San Francisco fue un acontecimiento sin precedentes. La ciudad de Asís se colapsó bajo la marea de fieles que venían de todas partes de Italia. Algunos no sabían ni su nombre completo, pero sabían que había vivido como Jesús. Otros hablaban de milagros, de curaciones, de encuentros inexplicables. Los más cercanos guardaban silencio, porque sabían que algo demasiado grande había ocurrido para ser comprendido tan pronto. El Papa Gregorio IX, que había sido testigo directo de su vida, ordenó su canonización solo 2 años después de su muerte, en 1228. Fue uno de los procesos más rápidos de la historia de la Iglesia. En su bula de canonización, el Papa no se refirió a él como un místico o un sabio, sino como un nuevo Cristo. Eso encendió debates, escándalos, sospechas. Pero nadie podía negar que aquel hombre había vivido algo más que una espiritualidad profunda. Había encarnado el Evangelio. Para custodiar sus restos, se construyó una basílica monumental en la colina inferior de Asís. Hoy es uno de los santuarios más visitados del mundo. Pero lo que muchos no saben es que, bajo los altares dorados, las pinturas de Giotto y los frescos que narran su vida, hay pasadizos ocultos, criptas sin señalizar, cámaras silenciosas donde se conservan reliquias que aún no han sido expuestas al público. Una de esas reliquias es especialmente misteriosa: una pequeña cruz de madera negra, desgastada, sin rostro, sin adornos. En el reverso hay una inscripción ilegible a simple vista, pero que, según el análisis de los franciscanos custodios, coincide con la misma caligrafía del pergamino hallado bajo su lecho de muerte. Esa cruz fue entregada en secreto a Fray León poco antes de morir. Según el testimonio conservado en el Codex Leoninus, Francisco le dijo: «Esta cruz no me mostró el dolor, me mostró la alegría. Cuando la miré, oí su voz por segunda vez». ¿Fue esa la misma cruz que le habló en San Damián? ¿O fue otra aparición? Nadie lo sabe. Pero Fray León juró que, tras recibirla, Francisco cayó en un éxtasis prolongado, en el que repitió sin cesar: «Mi Dios y mi todo». Esa frase, «mi Dios y mi todo», se convirtió con el tiempo en el lema de los franciscanos. No está en los evangelios. No está en ninguna de sus reglas. Pero quienes vivieron con él afirman que esas palabras eran su respiración misma. Cuando hablaba con los pájaros, con el viento, con el agua, lo que en realidad hacía era repetir en silencio esa confesión, que no había nada fuera de Dios. Ni poder, ni gloria,
siquiera los suyos supieron qué hacer con él. Apenas unas décadas después de su muerte, la orden franciscana se dividió. Unos querían mantener la absoluta pobreza que él había vivido. Otros, más pragmáticos, defendían la necesidad de tener casas, estudios, medios para evangelizar. La tensión fue tal que algunos de los espirituales, hermanos que querían seguir al pie de la letra su ejemplo, fueron perseguidos por la misma Iglesia que lo había canonizado. Francisco no dejó una teología sistemática. No construyó escuelas. No escribió tratados doctrinales. Pero sus gestos, sus palabras sencillas, sus silencios, eran más elocuentes que cualquier encíclica. Cuando decía el Evangelio sin glosa, hablaba de un modo de vida, de una entrega sin condiciones, de una renuncia que no nacía del desprecio del mundo, sino de la certeza de que Dios basta. Y por eso, los siglos pasaron y nunca desapareció. En el Renacimiento, cuando el arte y la razón dominaban el panorama, sus imágenes se multiplicaron. Pintores como Giotto, Cimabue, Tiziano lo retrataron rodeado de naturaleza, en éxtasis, abrazando al crucifijo o predicando a los pájaros. Pero esas pinturas no eran solo ornamentales. Eran gritos visuales. Recordatorios de que la santidad no está en la lejanía del trono, sino en la cercanía de la cruz. Incluso científicos y filósofos que no compartían la fe lo admiraron. Voltaire, agnóstico y crítico feroz del cristianismo, dijo de Francisco: «Es el único santo cuya pobreza me convence». Mahatma Gandhi, líder espiritual de la India, afirmó: «Si los cristianos hubieran vivido como Francisco de Asís, yo ya sería cristiano». En el siglo XX, mientras Europa ardía en guerras y totalitarismos, Francisco fue propuesto como modelo de reconciliación. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Italia sufría la ocupación y la muerte se volvió paisaje diario, los franciscanos de Asís escondieron a cientos de judíos, a sabiendas de que los matarían si eran descubiertos. ¿Por qué lo hicieron? Porque seguían a un hombre que había abrazado al leproso, besado la miseria y visto a Cristo en cada rostro humano. Pero hay algo más. Un aspecto que rara vez se menciona. En 1926, durante una limpieza arqueológica en la cripta de la Basílica Inferior de Asís, se halló un objeto insólito. Una piedra tallada con forma de corazón en la que se habían inscrito dos iniciales, FD y XP. Al principio, los arqueólogos pensaron que era una pieza decorativa medieval sin valor. Pero al limpiarla, descubrieron que era más antigua. Y que no estaba esculpida por una herramienta, sino al parecer con las uñas o algún instrumento rudimentario. Los franciscanos guardaron silencio. Pero en 1954, un historiador italiano, Guglielmo Beltrami, reveló en un pequeño ensayo que las letras coincidían con una inscripción descrita en un antiguo códice ya perdido: Francisco de Dios, el Cristo pobre. No se trataba de una identificación arrogante. Era un título que algunos seguidores, en secreto, le habían atribuido tras su muerte, convencidos de que su unión con Cristo había sido tan completa que ya no podían distinguir entre uno y otro. La Iglesia nunca aceptó esa expresión públicamente. Y sin embargo, el testimonio permanece. No como dogma, sino como indicio. Como susurro. Porque quizás Francisco no era un nuevo Cristo, ni un alter ego divino. Quizá era algo aún más asombroso. Un ser humano que se dejó transformar completamente por el amor. Un hombre que escuchó una voz y no la ignoró. Que renunció a todo sin resentimiento. Que lloró sin esconderse. Que vivió sin protección. Y que al morir no dejó grandes templos, sino una pregunta: ¿y si todos viviéramos como él? En la madrugada del 4 de octubre de 1226, cuando los primeros rayos del sol tocaban los campos que tanto amó, Francisco de Asís ya no estaba entre los hombres. Pero en cierto modo, sí lo estaba, porque nunca desapareció. Su legado, ese que no se mide en conquistas ni en doctrinas, sino en amor desnudo, siguió respirando a través de cada hermano menor, cada flor silvestre, cada palabra del Evangelio vivida en silencio. Han pasado
Franciscanos actuales, esos que van por el mundo sirviendo a los últimos, a menudo en silencio, sin redes, sin titulares, siguen repitiendo una antigua oración atribuida a él, aunque con lenguaje actualizado. Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo ponga amor. Donde haya ofensa, que yo ponga perdón. Donde haya duda, que yo ponga fe. Pero esa oración no es solo para religiosos. Es para ti, para mí, para todo el que, en medio del ruido del mundo, aún se atreve a creer que la humildad transforma, que la pobreza no es miseria, que el perdón es más fuerte que la venganza, y que Dios habla, incluso en el canto de un mirlo. Suscríbete si alguna vez has sentido que la fe debe vivirse en lo concreto. Si alguna vez has sentido que los templos más bellos no están hechos de piedra, sino de actos de amor sencillo. Si crees, como Francisco, que no hay criatura pequeña ni alma sin valor. Porque quizá, solo quizá, Dios aún busca corazones como el suyo. Y recuerda, comienza haciendo lo necesario, después lo posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Ese era él, el hombre que hablaba con Dios y con los animales. Francisco de Asís.